El técnico español de La Fuente dijo: prefiero que me sobren 45 minutos a que me falten. Tomando en cuenta la experiencia de lo que le pasó ante Cabo Verde, tomando la experiencia de lo que le pasó a la selección uruguaya ante esta propia Arabia Saudita que termina goleando, dijo: me tengo que llevar el partido desde el segundo 1. Por eso puso toda la artillería pesada. Y en vez de ponerlo a Lamine Yamal, que es su principal figura por escándalo, ¿quién no querría tener un Lamine Yamal en su equipo? En vez de ponerlo en los últimos minutos, lo pongo de arranque, porque me quiero llevar el partido. Porque lo más complicado es abrir el marcador frente a este tipo de equipos, porque después va pasando el reloj. Se termina la primera parte y seguís en empate, el nerviosismo empieza a crecer y después es mucho más complicado. Por eso decidió poner toda la artillería pesada desde el vamos para llevarse este partido que lo termina goleando y lo termina llevando con una amplia mayoría. Lamine Yamal, su principal figura, la rodeó con los jugadores del Barcelona. Dani Olmo, que jugó para mí un partidazo. Pedri, que no relució bastante, pero es el jugador que está en todos lados. Es el jugador que conecta la mitad de la cancha con lo de arriba. Es el que pasea la pelota por todo el frente de ataque. Capaz que no se lució tanto, pero tenía a su otro compañero, Dani Olmo, que lo alimentó permanentemente a Lamine Yamal. Porque no es que España jugó para Lamine Yamal. Lo que pasa que De La Fuente se avivó y dijo: no, voy a armar un equipo para que Lamine Yamal se sienta cómodo. Y bueno, cuando tenés un jugador de ese calibre, porque los árabes lo que hacían es aglomerar jugadores para escalarle esa marca y no dejarlo pensar a Lamine Yamal, pero claro, descuidaba a otros jugadores que también son importantes, como Oyarzabal, que en el partido anterior estaba sofocado, que no tenía libertad de acción, porque lo marcaban, porque era el 9 referencial. Pero claro, teniendo a Lamine Yamal ya jugó con otra libertad, se movía por todo el frente de ataque. Termina siendo el asistidor el propio Lamine Yamal, que si vamos a la lógica tendría que ser al revés, ¿no? El 9 definiendo en el área y Lamine Yamal habilitándolo, ¿no? Pero en este caso, como la figura preponderante es Yamal, Oyarzabal decidió vestirse de extremo para habilitarlo en el primer gol. Ese gol que es importantísimo para después lo que pasa en el partido, ¿no? Esta goleada totalmente abultada que para los intereses de la selección uruguaya no es bueno, porque obliga a la selección uruguaya primero golear, ganarle, que es lo primero que tiene que hacer la selección uruguaya ante Cabo Verde, pero después si consigue esa victoria, que sea una victoria bastante amplia, por el tema de saldo de goles, en el caso de jugar con dos posibilidades para el partido final ante España. Y digo por esta pelea del primer puesto, porque ahora, a priori, más allá de que todos pensamos que Uruguay se tiene que llevar la victoria ante Cabo Verde, bueno, es difícil que le haga 4 o 5 goles, ¿no? Es difícil pensarlo, pero no imposible. Pero es complicado. Bueno, ahí en el último partido ya España jugaría con 2 resultados posibles: un empate y una victoria para llevarse la primera plaza, porque claro, hay que evitar también la selección argentina en 16avos. Pero a esta altura, bueno, tal vez hay que mentalizarse ya de que venga el que venga, tenemos que ganarle. Y me parece que esa va a tener que ser la premisa para encarar este partido de Cabo Verde, de poder ganarlo. Y también observar de lo que hizo España, de la intención que tuvo desde el minuto 1 para querer llevarse el partido. Y no especular, y no ver y analizar de cómo viene el partido, porque sabes que es un equipo como Cabo Verde que se te va a poner todo atrás. Y que en definitiva el que tiene que hacer la propuesta es la selección uruguaya. Y bueno, tiene que tomar como referencia lo que pasó hoy entre España y el conjunto árabe, que si bien sabemos que son características diferentes el equipo español con el uruguayo, pero bueno, la intención de tener la pelota, la intención de dominar el partido está por parte de las dos selecciones. Y en este caso tiene que observar lo que hizo España, que desde el minuto 1 De La Fuente puso todo para poder ganarlo y no especular tanto y no ver qué pasa
a medida que van pasando los minutos y ya querer llevarse el partido desde el segundo 1. Me parece que con esa intención, me parece que con esa observación que tiene que haber hecho este cuerpo técnico de la selección uruguaya, es como tiene que salirle a ganar a Cabo Verde, porque no vaya a pasar que te pase como Ecuador, por ejemplo, que no le pudo ganar a Curazao, que sí, aparecen los arqueros, que son figuras, pero eso pasa siempre en todos los partidos, cuando se te complica, cuando se te encierran, los arqueros terminan siendo figuras. Y esta pelota que parece complicada, que los arqueros no la agarran, que parece que va vivoreando en el aire, parece que va muy rápido, pero no es fácil de dominarla, no es fácil de meterla adentro de los 3 palos. Por lo menos ha pasado en muchos partidos que no hay un Forlán como en el 2010 que le pegaba de todos lados y la mandaba a guardar. No está pasando eso. Lo que pasa es que los arqueros están siendo figuras en muchos de los partidos que no pueden convertir goles. Dan muchos rebotes, pero son rebotes largos, no son rebotes cortos como le pasó a Muslera ante Arabia Saudita, porque es una pelota que va a mucha velocidad y tiene rebotes muy largos que se dificulta para un 9 o para un delantero estar ahí pescando, a no ser que seas Messi, que tengas la pelota ahí servidita, que tengas ese olfato goleador y que estés en el momento justo. Bueno, Uruguay no tiene un Messi, Uruguay no tiene un Lamine Yamal, pero Uruguay tiene un equipo bien constituido, tiene un equipo que si funciona como en la segunda parte ante Arabia Saudita, perfectamente se tiene que llevar la victoria ante Cabo Verde. Por eso digo de observar de lo que hizo la selección española, que con su figura preponderante, con Yamal, con Baena, dándole oxígeno por el otro extremo, que no fue lo que pasó en el primer partido ante Cabo Verde, que puso a Gaby de la Fuente, un jugador que no daba tanta prestancia como extremo, sino como un delantero medio volante. Y bueno, en ese oxígeno que le dan a Oryazábal, que es el número 9, esa liviandad que le dan a Yamal para que todo no se centre por el extremo derecho. Bueno, le dan esa apertura por el sector izquierdo con Baena, dándole libertad a Pedri y a Dani Olmo para poder crear juego a partir de la tenencia de pelota y de que parta el juego desde los pies de Rodri, ¿no? Tiene una mitad de la cancha el conjunto español que para mí es una de las mejores junto a de la selección uruguaya de este campeonato del mundo. Lo que pasa que claro, cuando tenés extremos como Lamine Yamal que te pueden desequilibrar en cualquier momento y cuando los rivales concentran mucha gente en escalonar la marca en ese tipo de jugadores, desatienden otros puestos y ahí es cuando tienen que aprovechar el resto de los jugadores que son satélites a esa figura de meter un gol o de obviamente filtrar alguna pelota peligrosa para crear una ocasión de gol. Uruguay hoy no tiene esa figura. Uruguay ya tiene que jugar más como equipo. Uruguay ya tiene que jugar más como jugó en la segunda parte contra Arabia Saudita. Por eso hablo y subrayo esto de no regalar 45 minutos y arrancar desde el vamos ya a querer llevarnos el partido y a querer llevarnos por encima a Cabo Verde, porque Uruguay no solo que tiene más historia, sino que Uruguay para mí tiene mucho más equipo. Lo que pasa es que la propuesta tiene que estar desde el minuto 1, porque después en el segundo tiempo, a medida que vayan pasando los segundos, el reloj juega en contra y el nerviosismo empieza a crecer. No esperemos a que pasen los minutos, sino que tenemos que ir a buscar ese gol, que una vez que se rompa esa pared invisible, bueno, después pueden llegar más goles atrás para poder ampliar el marcador y bueno, y jugar en esta suerte de goles a favor o diferencia de goles que puede ser determinante en la última fecha ante España y es importante. Si podemos ganar
obviamente es lo primordial para Uruguay, pero si podemos golear para poder pelear la primera plaza en este grupo y evitar a la selección argentina en 16avos, para mí mucho mejor. Pero bueno, veremos qué pasa hoy. Hay que ganar ante Cabo Verde, que es lo importante, y después veremos en el transcurso del partido si es que vamos ganando, si podemos hacer una goleada. Deja un like, suscríbete y déjame un comentario a ver si viste el partido de España y cuál es tu perspectiva del partido de la selección uruguaya ante Cabo Verde. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.